no se distraiga, no esté pensando en en las gorditas, en las enchiladas, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las más ricas? Todos están ricos, ¿verdad? Los frijoles charros, todo está bien, ¿verdad? Entonces, vamos ahí, hermanos, a la Biblia, Romanos, libro de Romanos, capítulo 5, hermanos. Romanos, capítulo 5. Quiero hablar acerca, hermanos, de un tema que le he titulado la justificación. La justificación. Había pensado que este mensaje lo iba a predicar en la mañana y ahorita iba a predicar acerca de la libertad, pero estuvo en mi corazón mucho, pensando en mi mente y en mi corazón, hermanos, había ese sentir, ¿verdad? De este tema de la justificación. Entonces, pues creo que en alguna manera el Señor nos estaba guiando a poder predicarlo mejor ahorita en la tarde, aunque no hablemos específicamente de la libertad, ¿verdad? Aunque versículos más adelante habla de la libertad que tenemos en Cristo y a lo mejor ahorita lo leemos, ¿verdad? Pero quiero tratar este asunto, este tema, hermano, de la justificación, que es parte de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos ha justificado y por esa justificación ahora nosotros tenemos libertad. Gracias a Dios por la justificación que tenemos en Cristo, que ahora nosotros tenemos libertad, hermanos. Tenemos libertad. Entonces, por eso quiero hablar acerca de la justificación. Y vamos a ver ahí, hermanos, las características de la justificación, algunos elementos que son parte de la justificación, el medio por el cual somos justificados y los resultados de la justificación. Eso es lo que vamos a ver en esta noche, hermanos. Entonces, vamos allí a Romanos capítulo 5 y mire, ustedes que tienen Biblia, pueden ahí leerlo con su vista. Si usted no tiene Biblia, escuche con atención. Ahora, hermano, si usted está cerca de alguien que usted ve que no tiene Biblia y usted puede compartir su Biblia, comparta su Biblia para que quien no tiene la Biblia pueda ver que estamos leyendo la palabra de Dios. No es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Entonces dice ahí Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5 y versículo 1, hermanos. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aún a su tiempo, perdón, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Miren, hermanos, la Biblia nos dice en su palabra que es ahora por Cristo nosotros tenemos la justificación de nuestros pecados. Nosotros somos justificados por medio de Jesucristo.
Y por esa justificación nosotros tenemos ahora también bendiciones, resultados de nuestra justificación. Pero todo depende, hermano, de Él. Él nos justificó a nosotros. Nosotros no somos justos. La Biblia dice aquí, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué, hermanos? Pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros, hermano, los pecadores. Y por medio de la muerte de Jesucristo, nosotros ahora podemos ser llamados justos. Podemos presentarnos delante de Dios como justos, no que somos justos. ¿Habrá alguien aquí que pudiera decir, pastor, yo sí soy justo? Yo no hago nada malo, no me equivoco en nada, no he ofendido a nadie, nunca he dicho una mentira. ¿Habrá alguien así? Yo creo que no. Todos, dice la Biblia aquí, todos hemos pecado, todos. Dice, y Él murió por nosotros los pecadores para que seamos llamados justos. Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de la justificación. La justificación. Para esto, hermanos, pues tenemos que entender qué es la justificación. Y vamos a ver algunas características, hermanos, de la justificación, ¿verdad? Para entender qué es la justificación. Ahora, recuerde, hermanos, que nosotros somos justificados, los pecadores. Los que no somos justos, ahora podemos ser llamados justos delante de Dios. ¿Para quién Dios ofrece justificación? Vamos a leer primero, hermanos, unos versículos que nos hablan acerca de quiénes somos nosotros. Ya leímos un versículo que dice que todos somos, perdón, que nosotros somos pecadores. Pero vamos a leer otros versículos que nos hablan de quiénes somos nosotros para entender, hermanos, la justificación de nuestra alma. Primero, hermano, vamos ahí a Romanos capítulo 3 y versículo 9. Romanos capítulo 3 y versículo 9 dice allí, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Fíjese, aquí hace una pregunta. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿A quién se refiere aquí el apóstol Pablo cuando dice somos nosotros mejores que ellos? Vamos a Romanos capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice la Biblia, porque la ira de Dios, Dios está irado, hermanos, contra el pecado. La ira de Dios es contra el pecado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ¿qué, hermanos? Impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad y la injusticia de los hombres es lo que hace que Dios esté airado. Dios está enojado por la impiedad y la injusticia de los hombres. Dice que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice, hermanos? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego dice, y cambiaron la gloria de Dios, fíjese, incorruptible, la imagen, la gloria, perdón, de Dios incorruptible. Y mire, ¿a qué le dieron la gloria de Dios? Dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. La Biblia dice, hermanos, que la ira de Dios está o viene por causa de la impiedad, la injusticia de los hombres, primeramente porque siendo Dios el creador de todo, dice la Biblia, el hombre no le da gracias a Dios ni le reconoce como Dios. Usted ha escuchado personas que dicen, Dios no existe. Nosotros vinimos o existimos por sí mismos. Hubo una explosión y por allí sucedió algo y de allí venimos nosotros. Fuimos evolucionando de los animales hasta ahora lo que somos. No le dan la gloria a Dios, hermano. No reconocen que Dios es el único Dios verdadero, creador del universo. Pero no solamente eso, dice que profesando ser sabio se ha hecho necio y han cambiado la gloria de Dios y se la han dado a una imagen de hombre o aún a los animales. La gloria que le pertenece a Dios se la han dado a los animales porque hay lugares donde a los animales le dicen, tú eres mi Dios. Pero también a las imágenes de hombres, dice la Biblia. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Que le quitaron la gloria a Dios y se la han dado a las imágenes de los hombres. Ahora, hermanos, no solamente eso. Dice ahí, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas y fíjese lo que ha sucedido, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Las mujeres han dejado el uso natural de la mujer y han cambiado. Por eso hoy en día vemos ese pensamiento de los hombres, de las mujeres diciendo, Dios me hizo hombre, pero yo quiero ser mujer. Dios me hizo mujer, pero yo quiero ser hombre. Dice la Biblia, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego fíjese, hermano, dice, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y luego dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, Dios juzga el pecado, hermanos, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen, sino que también se complacen con los que la practican. No solamente lo hacen, pero también se gozan si alguien más lo hace. Y dice la Biblia, esa es el pensamiento y la manera de vivir del hombre sin Cristo. El pecado esclaviza y el pecado lleva a una persona que rechaza a Dios a vivir de esa manera, a vivir en el pecado y envuelto en el pecado no quiere a Dios en su vida. Y luego dice, hermanos, en el capítulo 3 versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo hace una pregunta y dice, ¿acaso nosotros seremos mejor que ellos? Y luego fíjese la respuesta, hermanos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿quiénes, hermanos? Todos, todos están bajo pecado. Como está escrito, ¿qué dice, hermano?
No hay justo ni aun uno. No hay justo. Mire, hermano, la Biblia dice que Dios nos justifica. Por medio de Cristo somos justificados. No porque nosotros seamos justos, porque nosotros somos pecadores. Y quizá habrá alguien que podrá, ah, podrá en esta tarde, noche, podrá decir, pastor, en alguna manera yo he cometido esa clase de pecado. Yo he andado de esa manera. Yo he andado así viviendo de esa manera. Y por esa razón, hermano, nosotros no podemos ir al cielo. Al cielo solamente van los justos. Los justos solamente van al cielo y nosotros no somos justos. Entonces, ¿cómo podemos ir al cielo? Necesitamos que el Señor Jesucristo nos justifique delante de Dios. La justificación, ahorita vamos a entender qué es la justificación, pero quiero primero que veamos nuestra condición. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Porque nosotros no somos justos. No hay justo, dice la Biblia, ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y luego nos dice en el versículo 23, dice ahí versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque somos pecadores, estamos fuera de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios. No podemos entrar en el cielo porque somos pecadores. Es por eso que necesitamos la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a leer en ese mismo pasaje, que la justificación del Señor Jesús nos lleva al cielo, nos da la oportunidad de entrar en el cielo. Pero sin Cristo somos pecadores condenados al infierno. Fíjese otro versículo que nos habla de esto. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos, una vez más nos vuelve a decir que no somos justos, pero dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Quiere decir, no entrarán en el reino de Dios. Los injustos no pueden entrar en el reino de Dios. Y luego dice, no erréis. La palabra errar quiere decir no te equivoques. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese, eso somos nosotros. Como pecadores, hemos cometido alguno de estos pecados, quizá. A lo mejor alguno dirá, no, pastor, yo no he matado a nadie, pero a lo mejor hemos mentido, a lo mejor hemos maldecido, a lo mejor hemos adorado algo que no es Dios, porque habla de la idolatría, la borrachera. Y la Biblia dice, no puede heredar el reino de Dios. No se puede, porque somos injustos delante de Dios. No podemos entrar en la presencia de Dios porque somos injustos. Por eso necesitamos ser justificados. Otro pasaje. Vamos a Apocalipsis 21 y versículo 8. Apocalipsis 21 y versículo 8 dice la Biblia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese, nos dice, ¿qué es lo que espera un pecador? Dice la Biblia. Aquel que es cobarde, incrédulo, abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatra, un mentiroso, ¿qué le espera? Dice,
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, el infierno. Esto es lo que espera a un pecador, a un injusto, le espera el infierno. ¿Y quién es justo? Nadie. ¿Quién es injusto? Todos nosotros. ¿Quién es pecador? Todos nosotros somos pecadores. Merecemos la condenación, merecemos el lago de fuego. Pero es por eso, hermano, y gracias a Dios, que un día nuestro Señor Jesucristo vino, como leímos ahorita, Él vino a morir por nosotros los pecadores, para que nosotros pudiéramos ser justificados. Ahora podemos ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya la culpa que nosotros tenemos o teníamos ya no nos condena al infierno, porque nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice, nos limpia de todo pecado y Él nos justifica. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Ahora sí, vamos a ver, volvemos a Romanos capítulo 5. ¿Qué es la justificación? Nos dice ahí en el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, dice la Biblia. Ahora somos justificados y tenemos paz, y todo esto es por medio de Jesucristo. Somos justificados por Jesucristo. ¿Qué es justificación? ¿Qué es ser justificado? Simplemente, hermano, en la mañana el hermano Miguel lo mencionaba, ¿verdad? Justificación es simplemente el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador. Es esa gracia de Dios, es lo que Dios hace, hermano, para declararnos justos a nosotros los pecadores. Y es de pura gracia. Gracia quiere decir, hermano, que Dios nos da algo que nosotros no merecemos. Dios no lo da, hermano. La justificación Dios no la da por gracia. Es un regalo de Dios que Dios quiere darnos a nosotros. Y es ese acto, hermanos, que Dios hace de pura gracia de declarar justo a un pecador. Dios declara, hermano, que yo soy justo delante de Él. No que yo sea justo, pero delante de sus ojos, ahora yo soy justo por causa de Cristo. Y ahorita lo vamos a ver, hermano, ¿por qué? Cristo, el que es justo, murió por los injustos para presentarnos justos delante de Dios. Dios ya no ve a este hombre pecador. Cuando uno se arrepiente y le pide a Jesucristo el perdón de pecados, ya Dios no ve al pecador, Dios ve la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces la justificación simplemente es ese acto de gracia por el cual Él declara justo al pecador. Romanos capítulo 4, versículo 6, mire lo que dice la escritura. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, ¿qué, hermanos? Justicia sin obras. Dios dice atribuye, quiere decir que Dios le da o le da esa justicia al hombre. No que el hombre sea justo, pero Dios le da esa justicia al hombre. Dice, le atribuye justicia sin obras. Esto es algo bien interesante, hermanos, y bien, qué bueno que Dios lo pone así. Que la justicia que nosotros tenemos, hermano, no es por obras, no es porque yo soy el pastor, por eso ya Dios me justifica, no, hermano, porque vengo a la iglesia, no, hermanos, porque le hablo a otros de Cristo, no. La justicia que Dios ve en mi vida es la justicia de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz, su muerte en la cruz, que Él murió siendo justo, porque Él murió aunque Él no había hecho nada, aunque a Él le maldecían, Él no respondía. Él es el justo y por la justicia de Él, a mí se me atribuye justicia. Mire lo que dice, hermanos. Bienaventurados, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas, ¿qué, hermanos? Iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Ya Dios no nos culpa de pecado, hermanos. No porque no hemos pecado, porque si somos sinceros, hermanos, y empezamos a confesar nuestro pecado cada quien, hermano, nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos de escuchar lo que hemos hecho. Dios sí nos conoce. Dios sí sabe lo que yo he hecho. De hecho, la Biblia dice, hermano, que vamos a dar cuenta a Dios de aún de las palabras que decimos, de lo que pensamos, hermano. Él nos conoce, Él sabe lo que hay en mi corazón, en su corazón. Y la verdad, si somos sinceros, podemos reconocer, hermano, hemos pecado delante de Dios, hermano. Y que quizá, y yo sé, la verdad, algunos, yo he escuchado a personas que dicen, pastor, yo creo que a mí Dios no me perdona. Yo soy muy malo, pastor. Yo he hecho cosas terribles. Platicando una vez con un joven, me decía, ¿usted cree que Dios me pudiera perdonar después de yo vivir una vida donde he hecho cosas muy malas? Él me hizo pensar o saber como que él estaba trabajando en la delincuencia organizada. Y viese, sabemos lo que hacen estas personas. Y ese joven me decía, ¿usted cree que Dios me puede perdonar si yo he hecho cosas tan terribles? Y yo le dije, Dios te puede perdonar. Dios te puede perdonar. El asunto es que tú vengas a Cristo, que tú reconozcas que Jesucristo es el único que te puede perdonar y salvar y librar de la condenación del infierno. Lamentablemente este joven no quiso. Él sentía que no podía, él sentía que no podía salir de estas circunstancias y no quiso. Pero sabe, hermanos, nosotros pensaríamos de esa clase de personas, no, a lo mejor no tienen perdón. Pero hermano, la Biblia dice que aún la mentira nos condena al infierno. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha mentido? Todos hemos mentido, hermano, en alguna ocasión. Es más, si yo le pregunto a algunos hermanos que no vinieron en la mañana, ¿por qué no vino, hermano? En la mañana, capaz que me dicen mentiras, ¿verdad? Pero sabe, hermanos, el asunto es que necesitamos entender la gravedad de nuestra culpa para entender, hermano, lo que es la justificación. La Biblia dice que a nosotros ya Dios no nos ve culpables, no porque no seamos culpables, sino porque Él ve a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Justificación simplemente es, hermano, el acto de gracia de Dios por el cual Dios declara justo al pecador. Es la acción, hermano, de presentar al pecador justo delante de Dios. Eso es la justificación, que el Señor Jesucristo nos presenta a Dios Padre, como justos, porque Él ofreció su sangre como el precio de nuestra salvación. Por causa del tiempo, hermanos, no lo voy a buscar, pero la Biblia nos dice allí, hermanos, en segunda los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros seamos justos, no que somos justos, pero el justo murió por los injustos para presentarnos justos delante de Dios. Y ahí en Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice la Biblia que Él manifiesta su justicia para mostrar que Él es el justo y que nos justifica a nosotros. Entonces, justificación simplemente es el acto de gracia por el cual Dios declara justo a un pecador. Es la acción de nuestro Señor Jesucristo de presentarnos justos delante de Dios. Pero también justificación es la justicia de Dios imputada o puesta en nuestra vida, hermano. Esa palabra imputada quiere decir, hermano, que se le da, aunque no le pertenezca, aunque no sea, ¿verdad? Pero así como Cristo llevó nuestros pecados en la cruz para el perdón de nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados ahí en la cruz. Así Él nos da su justicia a nosotros.
No que Cristo murió en la cruz por sus pecados, porque Él era pecador, o que cuando estaba en la cruz, Él se llenó de pecado. No, hermanos, Él nunca fue pecador. Pero, hermanos, pero por causa, hermano, de nuestro pecado, Él fue a la cruz. Pero la justicia de Cristo, hermanos, ahora se manifiesta en nuestra vida para que nosotros podamos vivir la vida que agrada a Dios. Por eso, hermano, cuando ya somos perdonados, limpiados, justificados de nuestro pecado, la Biblia nos exhorta y nos anima, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva, porque Cristo nos justifica de nuestro pecado, nos limpia para que ya no vivamos en el pecado, sino que vivamos ahora en la justicia de Dios. Vivamos en la justicia de Dios. Y esa es, hermanos, la justificación que Dios nos da de su justicia para que vivamos en la justicia. Mire lo que dice ahí, hermano, Tito capítulo 3. Este sí lo voy a leer. Tito capítulo 3. Si usted no lo encuentra rápido, está bien, nada más escúchelo. Tito 3 y versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y, am, Y luego dice, hermano, palabra fiel es esta, y estas quiero, y en estas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren, ¿qué dice, hermanos? Ocuparse en buenas obras. Estas son las buenas y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice para que vivamos ahora en las buenas obras. De hecho, también nos dice el libro de Efesios capítulo 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que podamos vivir ahora en la justicia de Dios. Y ahí mismo, hermanos, en el libro de Romanos nos dice que ahora que somos justos, hechos justos por Dios, ya no debemos vivir en el pecado, sino vivir para la justicia. Mire lo que dice Romanos 6, versículo 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, ¿qué, hermanos? De la justicia. Hablo como humano de vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para que vivamos en la justicia, hermanos. Entonces, ah, la justificación es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que nos ha limpiado, nos ha perdonado, ha quitado el pecado para presentarnos ahora delante de Dios justos. Y ahora como justos delante de Dios tenemos entrada al cielo. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya, ya lo demás, hermanos, se lo voy a leer. Pero mire, hermano, lo segundo que quiero que veamos es los elementos, hermanos, que incluyen la justificación. ¿Qué se necesita para ser justificado? ¿Qué necesitamos para ser justificados? En primer lugar, dice allí, volvemos a Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por qué, hermanos, por la fe. ¿Qué es lo que necesitamos para ser justificados? La fe. Que creamos en Cristo. No que creamos en Cristo y la iglesia, Cristo y el bautismo, Cristo y las buenas obras. No, hermanos, solamente Cristo. Él es el único que puede salvar, el único que puede dar vida eterna. Él es el único. La fe en el Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, hermanos. ¿Qué se necesita para ser justificados? Se necesita la gracia de Dios, hermano.
¿Qué es gracia? Gracia es el favor de Dios, el regalo de Dios que nosotros no merecemos. Para que nosotros seamos justificados, se necesita, hermano, que Él haya estado dispuesto a darnos la limpieza de nuestro pecado, el perdón de nuestro pecado. Y la Biblia dice que Él lo hizo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, y lo que dice, gratuitamente por su gracia. Es gratis. La salvación, el perdón de pecados es gratis. No cuesta nada, pero no es barato. La salvación costó un gran precio y fue la sangre de Cristo. Costó la sangre de Cristo, costó el sufrimiento de Cristo en la cruz, pero para nosotros es gratis. Es un regalo que Dios nos da. La justificación ah, viene a nuestra vida y viene por pura gracia de Dios. No depende del pastor. El pastor no decide a quién le da la salvación o a quién no. No, es Dios dando salvación a todo aquel que ha creído en Él y por su pura gracia. Es un regalo de Dios. Pero no solamente la justificación, hermano, requiere de fe y requiere de gracia, requiere, hermano, de la sangre de Cristo. El precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo, hermanos, derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, Cristo no hubiera derramado su sangre, no hubiera habido lo que nos limpiara de todo pecado, hermanos. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mire lo que dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Qué dice, hermanos? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Hay otros pasajes que nos hablan de esto, pero por el tiempo no lo vamos a ver. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más requiere la justificación, hermano? La fe, la gracia, la sangre de Cristo, pero también la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, la paciencia de nuestro Dios, hermano. Mire, hermano, gracias a Dios porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Gracias a Dios porque un día alguien nos habló de Cristo. Quizá fueron a nuestra casa y tocaron la puerta y nos compartieron del evangelio, o quizá un familiar te invitó a venir a la iglesia para que escucharas el evangelio, o quizá un familiar te habló en tu casa de Cristo, o en la calle alguien te encontró, no sé, un problema hubo en tu vida y viniste a la iglesia, o al templo y escuchaste el mensaje. Dios te, Dios te habló y recibiste a Cristo como Salvador. Gracias a Dios por ello, hermanos. Pero si no hubiera sido por la paciencia, hermanos, la paciencia de nuestro Dios, quizá, hermanos, ya estaríamos muertos. Si Dios no fuera tan paciente, hermanos, nosotros quizá ya no estaríamos con vida y nunca hubiéramos conocido a Cristo como Salvador. Pero Dios es paciente, hermanos. Dios ha tenido paciencia de ti y de mí. Y un día conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Romanos 3:25, ahí lo leímos ahorita. La paciencia para pasar por alto los pecados pasados, dice. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más ah, necesita, hermano, la justificación? ¿O qué es lo qué elemento lleva la justificación? Dice ahí, hermanos, no solamente la fe, la gracia, su sangre, su paciencia, pero la muerte de Cristo, hermanos. La muerte de Cristo, un cordero, hermano, inmolado por nosotros, un cordero puro, santo, justo, hermano. Él no pecó, él no hizo nada, hermano, pero el justo murió por los injustos. Aún siendo pecadores, hermano, aún, hermano, allí había quienes le traicionaron, le negaron, le abandonaron. Algunos hombres le dijeron, crucifícalo, crucifícale, él es hijo de Belcebú. Y ahí en la cruz, hermanos, el Señor Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí en la cruz, perdonando a todos aquellos que le estaban crucificando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él sabía que la única manera de que nosotros podamos ser justificados era a través de su muerte. Que él muriera en la cruz
Y gloria al Señor, hermano, que Él no se quedó en la cruz. Por eso nosotros no tenemos a Cristo en la cruz, hermano, porque Él no se quedó en la cruz. A Él lo sepultaron, pero tampoco está en la tumba. Y nosotros no vamos a visitar una tumba, porque Él no está en la tumba. Él está en el cielo. Dice la Biblia, al tercer día resucitó, hermanos. Y Él está en el cielo, hermano. Vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos, dice la Escritura, hermanos. La justificación, hermanos, se requiere fe, gracia, la sangre de Cristo, paciencia, la muerte de Cristo. Y pudiéramos mencionar algunas otras más, hermanos, pero yo creo que con eso pudiera ser suficiente para entender los elementos que se requieren para la justificación. Ahora, hermano, el medio de la justificación. ¿Quién es el medio para ser justificados? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice, ¿por medio de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. No dice por medio de la iglesia bautista. No dice por medio de las obras. No dice por medio de un líder religioso. No, hermanos. No dice por medio de una persona. No. No hay nadie que pueda ser el medio entre Dios y nosotros. La Biblia dice que entre Dios y nosotros el único medio es Jesucristo. Él es el único medio para la salvación. Es que ustedes no creen en estos, en estos medios también. Hay personas que interceden por nosotros, dicen algunos. No, la Biblia dice y es clara que el único medio entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único medio y la Biblia lo dice aquí. La palabra de Dios nos dice, Cristo, el único medio de la justificación. Si alguien piensa que va a ir al cielo porque pertenece a una iglesia, porque hace buenas obras, porque dice que se porta bien, porque ha regalado cosas, el día que muera lamentablemente va a ir a condenación. Porque la única manera de ser justificados es por medio de Jesucristo. Por último, hermanos, por último, los resultados. Qué tremenda bendición, hermano. No solamente el Señor nos justifica y nos da vida eterna, pero Él nos da bendiciones. Mire los resultados de nuestra justificación. Los resultados de nuestra justificación. En primer lugar, dice ahí, hermano, justificados pues por la fe, tenemos que, hermanos, paz, paz para con Dios. Ahora hay una paz entre Dios y nosotros, hermano. Porque antes éramos enemigos de Cristo, éramos enemigos de la palabra de Dios, éramos enemigos de Dios. Pero por Cristo tenemos una paz, hermanos. Pero no solamente esa paz entre Dios y nosotros, hermano, pero una paz personal, hermano, que el mismo Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos una paz, hermano, ahora. Yo creo que aquí nadie quiere morir, pero sabemos, hermano, que el día que muramos, vamos al cielo. Y eso nos produce paz, hermanos. No hay un temor de decir, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo? Sabemos que vamos al cielo, no porque somos de la iglesia bautista, no, porque Cristo está en nuestro corazón y Él nos ha dado una paz para saber que estamos en paz con Él y que vamos al cielo. Pero no solamente paz, hermanos, dice la Biblia, hermanos, dice allí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos que, hermanos, entrada por la fe a esta gracia. Ahora tenemos entrada, hermanos, por la fe a la gracia de Dios. Está hablando, hermano, esa gracia. Está hablando ese regalo de la vida eterna. Ese favor de Dios. Ya no vamos a condenación. Los pecadores que no podíamos entrar a la presencia de Dios, ahora tenemos entrada por la fe a esa gracia, hermano, a ese regalo, a ese favor de Dios. Tenemos entrada por medio de Jesucristo. Los injustos, ahora perdonados de sus pecados, podemos ir al cielo. Podemos tener entrada en el cielo. Pero no solamente, hermano, entrada a la gracia de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Porque también tenemos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos, ¿qué, hermanos?
firmes. ¿Sabe, hermano? La justificación trae firmeza también a nuestra vida. Y la Biblia dice, hermano, ya no andamos como las olas llevados de un viento a otro. Usted le pregunta a alguien, a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, usted le pregunta, si tú murieras hoy, ¿a dónde irá tu alma? Y ellos dicen, no, pues nadie sabe. ¿Quién puede saber? ¿Cómo que nadie sabe? La Biblia dice que sí se puede saber. Dios da seguridad. Pero como están escuchando quizá doctrinas que no habla la Biblia o simplemente tradiciones o simplemente iglesia o religión, andan como las olas, no saben qué va a pasar, no saben a dónde van. Si le dicen que vaya para allá, va para allá. Pero el que conoce a Cristo, hermano, tiene firmeza, conoce las verdades y las promesas de Dios. Hermano, aquí no estamos porque el pastor dice que estemos, aquí estamos porque Cristo nos ha libertado, hermanos. Nos ha salvado, nos ha dado vida eterna y estamos firmes, seguros, ¿verdad? De que Cristo es el único que puede dar vida eterna, perdón de pecados. No solamente, hermanos, paz, entrada a la gracia, firmeza, pero dice allí, hermanos, estamos firmes y nos gloriamos. Esa palabra gloriar habla de nos gozamos, ¿verdad? Viene hay un gozo, hermano, nos gozamos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabe, hermanos? La justificación nos da paz, nos da entrada a la gracia, nos da firmeza, pero nos da un verdadero gozo, un verdadero gozo. El mundo, hermano, ofrece tantas cosas que son momentáneas. El mundo aparentemente dice que es feliz, pero un día está contento por algo que sucedió y al otro día ya se anda quitando la vida. El único que da un gozo verdadero y que perdura, hermanos, es Cristo. Cristo es el único que nos da ese gozo, hermanos. Y ahorita lo va a ver, hermano, que dice la Biblia, aún en medio de las tribulaciones hay gozo. En medio de las adversidades hay gozo, porque el gozo no viene de lo que está sucediendo, viene de parte de Dios, hermanos. Ahora, no quiere decir que no pasamos momentos difíciles, que hay tristezas, pero la paz de Dios, dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento y pasa lo mismo con el gozo. El gozo que Dios nos da, hermano, está por encima de las adversidades. ¿Qué más, hermanos? No solamente paz, entrada a la gracia, firmeza, gozo, pero dice allí esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. Hay esperanza en Cristo, hermano. Cuando somos justificados, tenemos la esperanza que un día vamos a estar en la gloria de Dios. Un día vamos a morar por la eternidad en el cielo y estaremos con el Señor. Mismo Señor, el apóstol Pablo dijo que no ignoráramos acerca de los que duermen o los que mueren en el Señor. Dice que un día el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados al cielo y nos uniremos o recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Un día estaremos con el Señor en su gloria, hermanos. La Biblia dice que la justificación nos da esperanza. Pero algo muy importante, hermanos, y con esto ya termino. Mire lo que la Biblia nos dice. Dice la Biblia allí, hermanos, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué, hermanos? De la ira. Recuerde que la Biblia dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Y cómo Dios derrama su ira? En la condenación del infierno. El pecador va al infierno por su pecado, pero dice la Biblia que la justificación nos libra de la ira de Dios, nos salva de la ira de Dios. Ya no más a condenación. Dios nos promete vida eterna en el cielo con Dios. La pregunta es para cada uno de nosotros, ¿usted ya ha sido justificado? ¿Usted ya ha sido perdonado de su pecado? ¿Usted ya le pidió a Cristo que le perdonara, le limpiara su pecado? ¿Usted ya le abrió su corazón a Cristo? La Biblia dice que la justificación viene cuando nosotros que hemos creído en Él, que reconocemos nuestro pecado, que entendemos que nuestro pecado nos condena al infierno,
le abrimos nuestro corazón a Cristo, le recibimos como nuestro Salvador, le aceptamos como el único y suficiente Salvador. La Biblia dice, la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 18 más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Usted quiere estar seguro que ha sido justificado, limpiado de su pecado? Simplemente con su boca pídale a Cristo que le perdone, que le salve, que le dé vida eterna. Y créalo en su corazón. Crea con todo su corazón que Él es el único que le puede perdonar, el único que le puede dar vida eterna. Si hay alguien en esta tarde, noche, que dice, pastor, yo soy esa persona que no tengo la seguridad de que que mis pecados han sido justificados. Pero hoy yo quiero pedirle a Cristo que entre en mi corazón. Esta noche usted puede pedirle a Cristo. Yo voy a orar por usted y alguien se va a acercar a su banca. Si usted levanta su mano, alguien se va a acercar a su banca y le va a invitar a, a que usted vaya con él para orar o con ella para orar y pedirle a Cristo que entre en su corazón. Yo le animo, le invito, no salga de este lugar, no se vaya de este lugar sin haber recibido a Cristo como Salvador si usted no tiene a Cristo. Si usted ya tiene a Cristo como su Salvador, qué bendición, gloria a Dios. Le felicito. Vamos a orar. Y si alguien no tiene a Cristo en su corazón, le animo. Ahorita mientras estamos orando, yo voy a hacer una pausa y voy a preguntar si hay alguien que levanta su mano en señal de que quiere recibir a Cristo. Levante su mano y diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.